Y miren lo que está pasando. Ellos están en el Edén. Hasta el día anterior todo era perfecto. El árbol siempre estuvo ahí. Y cuando empiezan a escuchar una charla, a tener una charla con quien no tenían que charlar, la mujer ve codiciable el árbol para alcanzar sabiduría. Y ahí el deseo de los ojos, hay tantas cosas para desarrollar que la vamos a desarrollar más adelante. Pero miren, ¿cómo puede ser que hasta ayer en la tarde el árbol no era codiciable y ahora el árbol es codiciable? Que hizo un arte de magia y cambió el árbol. El árbol siempre estuvo ahí, pero escucharon la voz equivocada. Cuando aparece otra voz que no es la del Señor, usted y yo corremos peligro. ¿Y qué sucede? Dios quiere poner un ser integral en su vida en la tierra, diseña un ser integral. A este ser integral, antes de la desobediencia, Dios lo pone en un matrimonio, en una institución hermosa, en un ámbito de preservación de vida, de cuidado, de nutrición, donde este misterio, dice Génesis 2:24, que los dos se unen y son uno. Y yo veo a Mario y Alejandra y son dos, pero Dios los ve y los ve uno. No sé cómo será, pero este misterio hermoso que dice Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo dice que refleja la unión de Cristo en la iglesia. No solo es un misterio, es algo hermoso que el Señor hizo y somos uno, sino que encima estamos llamados a expresar la unión de Cristo en la iglesia. Y mire, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, es uno, es la misma persona. Y nosotros con nuestra cabecita, influida por este mundo, nos vemos dos. Y nos hacemos los espirituales y oramos, Señor, cambia a mi esposa. Y el Señor escucha interferencia, ¿viste? O escucha bla, 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 bla. No puede entender lo que le estoy diciendo si Él ve uno. ¿Cómo que mi esposa sea como yo quiero? Y ella, claro, ella también ora. Entonces, Señor, que mi esposo sea como yo quiero. Ahí ya hay dos voluntades. Y Dios dice, muchachos, tiene que ser como yo quiero. O sea, hay tres voluntades. ¿Cuál va a prevalecer? Entonces, Dios los pone en un matrimonio. Estaban juntos, dice las Escrituras que estaban desnudos y no se avergonzaban. Y claramente no es una desnudez física, es una desnudez integral. No hay nada que esconder. Se disfrutaban, se divertían, jugaban. Y lo más glorioso, Dios lo puso en un ámbito donde todo estaba resuelto, todo estaba provisto y tenía el gran ingrediente, el árbol de la vida. Símbolo de Cristo, ¿sí? Vida en un ser integral en una familia, en un matrimonio, y el matrimonio en un ámbito donde todo está provisto, todo está resuelto, donde no hay nada de qué preocuparse. Y sucede la catástrofe del ser humano. El ser humano decide desobedecerle a Dios. Decide independizarse de Dios. Y automáticamente que escucharon esa voz, la obedecieron, sucede una catástrofe. Ellos todavía están adentro del huerto, pero algo adentro de su alma se desconfiguró. La palabra alma es la que en el Nuevo Testamento se define como psiche, de donde viene la palabra psicología. La psique, mente, voluntad, emociones, se desconfiguró. Y cuando Dios aparece, escuche lo que dice Adán, escuche esta tragedia. Adán les dice, escuchamos que venías y tuvimos temor. Hasta el día anterior nunca tuvieron temor. ¿Y saben lo que hacen? Se esconden. ¿No puede identificar un poco su cabeza? Temor, esconderse, echarle siempre la culpa al otro, la mujer que me diste. Con dolor parirás, la tierra te producirá cardos, valorar lo que es escaso, ver las cuestiones temporales. Hay tantas cosas. Y mira, hay 15 configuraciones del alma en Génesis 3. Desconfiguraciones en realidad. Una nueva configuración para el cual Adán no había sido creado. Y el ser humano todavía estando adentro del huerto empieza a experimentar en su interior algo para lo cual nunca fue diseñado. Esta bendita alma que usted y yo luchamos todos los días, que no sabemos si sentir, qué nos sentimos bien, nos sentimos mal. Nos dicen, estás completo en Cristo, y mi alma dice, no, me falta. Dios te dice, sos amado y nada te puede separar de mi amor, y yo digo, nadie me quiere. Alguien está mintiendo, Dios o mi alma. Y miren, se arruina el matrimonio.
Y Dios decide sacarlos de ese ámbito, porque ellos nunca habían comido el árbol de la vida. No tengo tiempo de desarrollar todo. Miren, el diablo es diablo, pero no es estúpido. ¿Se acuerdan? Leímos Génesis 1:26, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Y por qué el diablo le dice si comen van a ser como Dios? ¿Eran o no eran? Claro, había un ciclo que se tenía que cerrar. Si ellos comían el árbol de la vida, se cerraba el ciclo y terminaban siendo imagen de Dios en la tierra. Porque lo único que nos hace perfectos, lo único que muestra al Padre, está en todas las Escrituras, es Cristo. En todos los tiempos Dios nos habló de muchas maneras y por los profetas. En este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Dios habla, idioma Cristo. El que ve al Hijo ve al Padre, el Hijo vive en nosotros. El Padre es visto por el Hijo. Ellos nunca comieron el árbol de la vida. La serpiente astuta le dijo, mire muchachos, ustedes pueden lograr eso pero sin Cristo. Lo puenteó a Cristo. Todas las ciencias humanas y muchas, si no todas, en realidad me corrijo, todas las religiones humanas ofrecen ser como Dios sin Cristo. Sin comer la comida que tenemos que comer. Y miren lo que sucede, Dios se acerca, ellos tienen temor, están escondidos, se le empiezan a ocurrir ideas geniales, ideas humanas, ridículas, como hacerse unas hojitas de parra. Así son nuestras ideas al lado de las de Dios. Y Dios viene e identifica que alguien que no había sido Él les había enseñado. No, Señor, tuvimos miedo y nos escondimos. Y el Señor le dice, ¿comiste del árbol que te dije que no comas? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Léalo, Génesis 3. Así que ocurre esta gran tragedia que el ser humano queda fuera del Edén. Dios mismo dice, alguien me preguntaba y me quería cuestionar el libro hace unos días y me decía, ¿cómo es eso que no comieron el árbol de la vida? Dios mismo lo dice. Saquémoslos del huerto, no sea cosa que toquen el árbol de la vida. Y Dios los saca del huerto, este ámbito perfecto, este ámbito Edén, donde todo estaba perfecto, donde todo estaba provisto, donde ellos estaban en un reposo absoluto, donde no había que pasar con la desmalezadora, la motoguadaña, a cortar los pastos porque estaba todo espectacular. Un parque impresionante. Y ellos quedan fuera. Pero hay una gran noticia. Dios anuncia que iba a venir el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y así como recién mencionamos tres momentos históricos que podemos definir, anunciado, encarnado, impartido, viendo la historia como la estamos viendo esta noche, podemos definir otra manera de ver la historia. Hay un momento de la historia humana en el que estábamos en el Edén. Todos estábamos en Adán. Romanos habla de esto. Y hay un momento de la historia humana que comienza en el Génesis 3, donde todo ser humano está hoy, aunque no lo crea, aunque no quiera, aunque esté en cualquier religión, aunque se considere ateo. Está operando en la naturaleza de Adán en su interior. Dios le dijo, si comen de ese árbol van a morir. El diagnóstico de Dios es muerte. Dios dijo que iban a morir, su palabra se cumple. Dios no estafa a nadie. Ellos comieron el árbol y murieron espiritualmente, se desconectaron de Dios. Para Dios no existen. Todo ser humano que está sin Dios está muerto. Nosotros hacemos diagnóstico de violencia, de maltrato, de problemas familiares, falta de dinero, de trabajo, pandemia. Dios ve un solo problema en el ser humano está muerto. Por eso Dios establece todo un plan para recuperar lo que se había perdido. Dios le había dado autoridad ¿a quién? ¿Quién fue creado para representar la tierra? A Dios. El ser humano. ¿El ser humano qué hizo? Se la dio a la serpiente. Por eso la serpiente viene y Jesús y le dice, todo esto es mío, te lo doy. Viniste por las naciones, apóstrate. ¿Ve cómo empieza a tener sentido? Porque es hermoso que la obra de la cruz, cuando la vamos entendiendo, es como si Dios nos hubiera traído la tapa del rompecabezas. Todo ahora encaja en su lugar, no hay que imaginar ni inventar nada. Entonces Dios va desarrollando un plan en la historia para recuperar de manera legal, legítima, por un hombre. Un hombre le entregó la autoridad, un hombre se la tenía que quitar. Cristo siempre fue la autoridad, Cristo nunca perdió la autoridad. Pero necesitaba una manera legal, humanamente hablando, para recuperar lo que la serpiente tomó. Y ahí entra esta bendita y gloriosa
obra eterna de la cruz, que usted y yo necesitamos entenderla. Si usted no entiende la cruz, usted no entiende lo que es la vida cristiana, usted no entiende lo que está viviendo todos los días.